Sí, 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 sí.
Hola, muy buenas noches a todos. Les damos gracias a las personas que se están uniendo en estos momentos. Queremos iniciar después de estos 5 minutos de espera. Eh, Comenzamos presentándome. Mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo Rodríguez, director de AAC Centro de Acústica Aplicada Colombia. Soy ingeniero de sonido. Buenas noches a todos. Les damos gracias a... Soy ingeniero de sonido con una maestría en ingeniería acústica. Eh, Sin más preámbulos, la charla de hoy la hemos titulado Panorama del ruido urbano en Colombia, análisis de los principales mapas de ruido nacionales, y nace prácticamente de nuestro interés de, al hacerle seguimiento a las licitaciones, a los procesos que salen cada vez con más frecuencia y donde se ve que cada autoridad ambiental, cada ente toma diferentes tendencias y claramente se está observando últimamente una tendencia hacia un mismo lugar que es hacia donde queremos hablar, que es la incorporación de los métodos reconocidos internacionales, que es algo que últimamente se incorpora o se ha usado más en los últimos estudios. ¿Sí? Y esto ha generado un contraste interesante con los métodos tradicionales y de eso básicamente es lo que vamos a hablar, analizando el panorama del ruido urbano en Colombia a través de la revisión de los principales mapas de ruido nacionales. ¿Sí? Inicialmente, antes de entrar a revisar esta información, queremos introducir a nuestros oyentes, ¿sí? Al auditorio, a la audiencia, para que nos pongamos de acuerdo en los conceptos claves que vamos a usar en esta transmisión. ¿Qué es un mapa de ruido? Básicamente un mapa de ruido es una representación gráfica de los niveles de ruido que existen en una zona concreta sobre un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? Aquí en esta imagen de la derecha tenemos un mapa de ruido, en este caso es el mapa de ruido de Medellín, y aquí se ve el territorio coloreado, valga la redundancia, con diferentes colores, ¿sí? Y cada color está asociado a un nivel de ruido que representa un indicador acústico. Básicamente, un mapa de ruido permite ver y analizar la exposición de una zona al ruido. ¿Cómo se lee un mapa de ruido o qué es lo importante al ver un mapa de ruido? Para no perdernos en tanta información, ¿sí? Básicamente, al mirar un mapa de ruido, tenemos que fijarnos si queremos conocer los resultados o hacer un análisis rápido de los mapas de conflicto y los indicadores de población expuesta. Esto con el fin de ver la exposición al ruido de un receptor, porque no tiene sentido, ¿sí?, ver un mapa de ruido y quedarnos en un territorio coloreado, sino que tenemos que llegar finalmente a cómo esto impacta a un receptor. En este caso, el mapa de conflicto lo que nos presenta es sobre el territorio eh, la cantidad o el valor que sobrepasa un estándar máximo permisible, en este caso de la resolución 0627, que es la norma nacional vigente de ruido ambiental, ¿sí? Y el mapa de conflicto nos pinta sobre el mapa qué niveles o qué valores o en cuánto se sobrepasa ese estándar sobre un territorio. Y los indicadores de población expuesta van más allá, va finalmente al receptor, hablando de personas, porque el mapa de conflicto puede decirnos que en una zona se sobrepasa en tantos decibeles el estándar máximo, pero no nos garantiza que en esa zona haya personas, haya población afectada. ¿Sí? En cambio, los indicadores de población expuesta van directamente a decirnos la cantidad de población afectada por ese conflicto que hay en cuanto a ruido. Eh, Desde el 2016 se creó el indicador de calidad ambiental urbana, que es el porcentaje PUAR, porcentaje de población urbana expuesta a ruido ambiental por encima de 65 decibeles nivel día-noche. Este es el que se ha venido usando en los últimos mapas de ruido y lo vamos a prestar especial atención porque eh, básicamente una de las principales conclusiones de estos estudios sale el porcentaje PUAR. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se hace un mapa de ruido? Esto es importante hablarlo.
así que le vamos a poner atención. Y es que actualmente, como les dije al comienzo, ha, ha venido una tendencia en los últimos años sobre la forma de hacer mapas de ruido, porque hay varias maneras. Y como les decía, como dice aquí la diapositiva, no existe una norma nacional que reglamente o normalice la metodología para hacer mapas de ruido. Por esta razón, cada entidad decide qué procedimientos implementar, existiendo tres tendencias principales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque la resolución 0627 da unos estándares o unas guías para elaborar los mapas de ruido, no hay una normativa clara que reglamente el procedimiento metodológico, ¿sí?, para la elaboración de mapas de ruido. Entonces, voy a mencionarles rápidamente las tres tendencias, que básicamente estas tres tendencias engloban todas las maneras de hacer mapas de ruido, ¿sí? Tenemos aquí los mapas de ruido por muestreo de mediciones, que es básicamente estrictamente ceñirse a lo que dice la resolución 0627. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de ruido Girardot 2008. Lo que nos muestra este mapa es que aquí en los puntos azules son puntos donde se hizo una medición y después a través de un software de sistemas de información geográfica se hace una extrapolación geoespacial, geoestadística, ¿sí?, y se interpola este nivel de ruido. ¿Sí? Lo que se midió en este punto se interpola. Entonces lo que tenemos aquí es una serie de círculos concéntricos a los puntos de medición. Esta manera, quiero decirlo de una vez, es una manera poco representativa del comportamiento acústico, porque esta metodología, si lo ves aquí, el ruido no se comporta de esta forma. Tenemos aquí edificios y vemos que los edificios no están comportándose como barreras acústicas para los niveles de ruido en este punto. ¿Sí? Simplemente el ruido pareciera que sale como si estuviera en la nada, tampoco se tiene en cuenta el impacto o la influencia de la topografía del suelo, si es un suelo duro, si es un suelo absorbente, si es un suelo reflectante, si hay vegetación, si hay huecos, si tenemos montaña, todo esto que totalmente es determinante a la hora de determinar o de calcular o de evaluar la propagación acústica. ¿Sí? Los mapas hechos de esta manera, con mediciones y extrapolando esos datos de medición, no son representativos de la realidad acústica. También tenemos otra manera, que son los métodos de cálculo o simulaciones. Estos mapas de ruido, como lo puedes ver, representan con mayor fidelidad el comportamiento acústico. Aquí tenemos, este es un mapa de ruido de un sector de Cali realizado en el 2019, realizado por AAC, Centro de Acústica Aplicada, y entonces lo conozco muy bien. Y miramos aquí que estas zonas donde hay mayor emisión de ruido, donde tenemos estos azules con rojos, eh, son las autopistas, las carreteras principales o las vías principales donde pasa el tráfico vehicular. Aquí tenemos otra vía principal y aquí tenemos entre las viviendas vías terciarias, donde también hay niveles de ruido, pero con una menor emisión. ¿Sí? También vemos que, por ejemplo, aquí tenemos la influencia de la topografía, tenemos el paso de un río y miramos que aquí las curvas de nivel tienen unas cotas más bajas y por ende los niveles de ruido de alguna forma son apantallados por el terreno, y aquí tenemos unos verdes oscuros que hace referencia a que son menores niveles de ruido por el cauce del río. ¿Sí? También tenemos el efecto de reflexiones en las edificaciones. ¿Sí? Los modelos acústicos incluyen la reflexión del sonido con los edificios, incluyen el apantallamiento acústico que generan las diferentes viviendas, ¿sí? Algo que no se puede representar en los mapas de ruido hechos por muestreo de mediciones. ¿Sí? Y tenemos una tercera forma de hacer mapas de ruido que se ha venido usando
creo yo, con mayor frecuencia en Colombia, y es hacer un híbrido entre métodos de cálculo con mapas de muestreo de mediciones. ¿Sí? Estos híbridos lo que hacen es eh, incorporar métodos de cálculo, que es lo que vemos aquí. Este es un mapa de ruido de SOACHA 2011, donde se ve aquí que esta es una vía principal, lo que está en azul. Se ve, se ve que los colores, los colores pintan la emisión de las carreteras, ya que hay vías terciarias, y esta es como una vía principal. Y lo que se hace también es que se hace una rejilla de mediciones, se hace toda una rejilla de mediciones en el territorio, y cuando se tienen los resultados del método de cálculo, se usan las mediciones para calibrar, para verificar, para validar, ¿sí? Y bueno, hay diferentes matices de acuerdo al, al rigor técnico que use el ente que está elaborando el mapa de ruido. ¿Sí? Hemos visto casos donde estas mediciones se usan para calibrar, y lo decimos entre comillas. Calibrar puede ser manipular, a veces sin ningún criterio más que lograr que mis resultados del modelo concuerden con las mediciones, ¿sí? Entonces se alteran los aforos vehiculares, ¿sí? También se puede hacer moviendo parámetros del modelo hasta que concuerde con los resultados de las mediciones. Esto tiene una gran desventaja, y quiero decirlo iniciando esta conferencia, y es que no se está teniendo en cuenta la incertidumbre de la medición. Según la ISO 1996, que es la norma reconocida internacionalmente para la evaluación del ruido ambiental, las mediciones tienen, en las mejores condiciones de una medición, tenemos incertidumbres de más o menos 4 decibeles. Y estas mejores condiciones de medición incluyen condiciones favorables, es decir, viento a favor y altas velocidades del viento. Es decir, cuando estamos midiendo nuestro punto, tenemos que garantizar que tenemos un viento que viene hacia nuestra dirección y viento superior a 6 metros por segundo. Y también garantizar que, que el gradiente de temperatura esté haciendo que los rayos de ruido o la propagación del sonido se dirija hacia el sonómetro, hacia el punto donde están midiendo. Y eso es un fenómeno meteorológico que pasa, que es que cuando hay altas temperaturas sobre el territorio, los rayos o la propagación del sonido se va hacia arriba. Y cuando la temperatura desciende, es decir, en las noches, la propagación del sonido viene hacia abajo. Y esto en mediciones, vamos a hablar, aquí pueden haber fácilmente más de 200 mediciones en este mapa, eh, con mediciones de 15 minutos o de una hora, como lo pide la resolución 0627, no es posible. Digamos que económicamente no es viable hacer, medir en un punto y garantizar y tener esa medición hasta que garanticemos que hay condiciones favorables de propagación. Entonces, es fácilmente hablar de incertidumbres de más de 8 decibeles, ¿sí? Y si hablamos de incertidumbres de 10 decibeles, es como ir con una aplicación de sonómetro con el celular y medir ahí, ¿sí? Entonces, por eso les digo que no tiene sentido tener un mapa hecho con un método de cálculo, que es un método contrastado internacionalmente, y seguramente, dependiendo del método que se use, es muy usado en Europa o en Estados Unidos. Si no tiene sentido ir con un método de cálculo y después modificarlo o calibrarlo o validarlo con mediciones, las cuales tienen una incertidumbre mucho más alta y son representativas estadísticamente hablando solamente del periodo en el que se midió, ¿sí? De acuerdo a la resolución 0627, un mapa de ruido o un estudio de ruido ambiental es representativo de un año, de un promedio anual. Y estas mediciones hechas de una hora o de 15 minutos, de acuerdo a la resolución 0627, solo pueden ser representativas de ese momento, de ese día y de esa hora en el que se midió. Es fácil medir en la mañana 60 decibeles y volver en la tarde y tener 70 o 80 decibeles.
¿sí? Entonces, mediciones tan cortas, mediciones estadísticamente hablando tan poco representativas, no se deben usar para calibrar los mapas hechos con métodos de cálculo. ¿Ok? Entonces, teniendo claro esto, vamos a avanzar un poco. ¿Cómo se hace entonces un mapa de ruido? Como les decíamos, no existe una norma nacional que lo reglamente, pero sí hay un estado del arte internacional que nos ayuda al rigor técnico de aquellos entes que elaboramos los mapas de ruido. ¿Sí? Como les comenté en la diapositiva anterior, desde nuestra experiencia en AAC, que llevamos más de 30 años haciendo mapas de ruido con métodos de cálculo en Europa y en Colombia desde el 2014, ¿sí? Iniciando con el mapa de ruido de Medellín, Bello, Itagüí 2014, que lo elaboramos nosotros con métodos de cálculo. Hemos visto que los mejores resultados se obtienen con mapas hechos con métodos de cálculo. Y aquí tenemos en esta gráfica, esto es el rigor técnico que se debe usar para hacer mapas de ruido con métodos de cálculo. Y aquí es importante decir que un método de cálculo es básicamente es una serie de ecuaciones que va a determinar los resultados de acuerdo a la información de entrada. En otras palabras, un método o los métodos de cálculo, mapas de ruido con simulaciones, es tener una caja negra a la cual se le ingresa una información y vamos a obtener una información de salida de acuerdo a la calidad de la información de entrada. Si le ingresamos una información de muy mala calidad, pues entonces vamos a tener mapas de ruido de muy mala calidad y mapas de ruido poco representativos o nada representativos de la realidad y no nos estaríamos diferenciando en nada de los mapas hechos por mediciones. Entonces, para evitar eso, y como en Colombia no existe un método de cálculo, eh, se debe hacer este tipo de estudios a la hora antes de hacer un mapa de ruido por métodos de cálculo, que es hacer una serie de mediciones de un estudio experimental del tráfico vehicular y una vez que se tiene una muestra, que son aquí los puntos amarillos, una muestra de mediciones del parque automotor de Colombia o de la ciudad donde se va a hacer el estudio, esta muestra o la curva que nos crea esta muestra se compara con los diferentes métodos de cálculo reconocidos internacionalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea gris, viene siendo el NOR 2000, que es el método de los países nórdicos. Tenemos en la línea color verde el Routes 2008, que es el método francés. Tenemos en la azul el Routes 96, que es el método francés viejo. El Routes 2008 es el más nuevo. Y el RLS 90, que es esta línea café, es el método alemán. ¿Ok? Y aquí, eh, con estos estudios, que es un estudio técnico para determinar cuál es el mejor método de cálculo a usar en mi estudio, lo que hacemos es crear la curva de regresión de los datos experimentales medidos y al compararse con las curvas de los diferentes métodos, esta curva relaciona velocidad con niveles de presión sonora o con CEL o con potencia acústica, ¿sí? Mirar cuál es la mejor relación que existe. Claro, se puede ver aquí que tenemos datos bastante dispersos y eso es una característica del parque automotor colombiano. Así como tenemos vehículos nuevos, ¿sí? Últimos modelos, donde a bajas velocidades estos carros casi no se escuchan o no se escuchan, son demasiado silenciosos. También Colombia, el parque automotor colombiano, contiene vehículos que más viejos que a bajas velocidades, estamos aquí 20, 30 kilómetros por hora, suenan bastante fuerte, emiten bastante ruido. Entonces tenemos ese contraste en el parque automotor y esa es una característica, ¿sí? Eh, Actualmente, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, hemos visto estudios que se han decantado por usar métodos internacionales de cálculo más silenciosos, que son los métodos más novedosos, como el Noxus,
europeo, que es el método que dictado por la directiva europea, valga la redundancia, que unifica la evaluación del ruido en Europa. Y es uno de los métodos más silenciosos. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos unos datos tan dispersos y para proteger a los receptores finales, que son la población que vive en las zonas afectadas del territorio, ¿qué sería lo ideal? ¿Sí? ¿Usar un método más silencioso o usar un método que, que mayore los niveles de ruido? Si estamos del lado de la protección, del lado de la seguridad, entonces es mejor usar o decantarnos por métodos que mayoran los niveles de ruido, como el Routes 96 o el o el RLS 90, ¿sí? Que son métodos que mayoran un poco los niveles de ruido y evitan tener resultados lejos de la realidad y poco representativos, que como en casos que ya se ven actualmente en los mapas de ruido colombianos, y ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Okay? En este estudio, que lo hicimos nosotros, se determinó estar del lado de la seguridad y usar el método francés viejo del 96. ¿Sí? Esto claramente a velocidades bajas mayora los resultados, pero como les decía, es mejor mientras se tiene mejor información o se determina un método nacional, ¿sí? Es mejor estar del lado de la seguridad y mayorar un poco los resultados que irnos por métodos más silenciosos y tener resultados poco representativos de la realidad, ¿ok? Vamos a iniciar viendo algunos ejemplos rápidamente. La verdad es que quiero hacer la salvedad, hay muchos mapas de ruido en estos momentos y de acuerdo al objetivo de los alcances y al tiempo de esta transmisión, pues no nos da el tiempo ni tampoco queremos analizar cada uno, sino hacer un breve análisis de las principales ciudades de Colombia y de cosas curiosas y cosas interesantes que ya nos permiten ver unas conclusiones de qué es lo que ha venido pasando en cuanto a los mapas de ruido en Colombia. Aquí tenemos un mapa de ruido de Pasto, Nariño. ¿Sí? Primero, no se sabe, esto es algo que se observa también, no se sabe en el informe que está en internet de cuándo se hizo. ¿Sí? Este es un mapa que pareciera que tiene una mezcla entre muestreo de mediciones con métodos de cálculo porque se señala los ejes de las principales vías. ¿Sí? En el informe se lee que representan los niveles de tráfico y también de ocio, de discotecas, de centros comerciales, del comercio en las zonas comerciales. ¿Sí? Se dice en el informe que se hizo con el software Canada, no hay datos de población expuesta, lo cual es, como les dije al inicio, los datos de población expuesta es finalmente el insumo que tenemos para, para llegar a esas estadísticas de la afección real del ruido urbano, ¿sí? En mi ciudad, por ejemplo. Tenemos este mapa. Tenemos aquí otro ejemplo interesante que es los mapas, tenemos mapas de ruido de Cali del 2015 y del 2019. Aquí tenemos un contraste interesante entre el mapa hecho en el 2015 que se hizo con la metodología de muestreo por mediciones. Esta es la metodología, no sé si ya lo dije, la metodología que se ciñe totalmente a lo que dice la resolución 0627. Hacer muestreos y aunque no dice cómo se hace la interpolación, se dice que a través de estos muestreos se calcula sobre el territorio los niveles de ruido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una serie de círculos concéntricos a un punto de medición. ¿Esto es representativo del comportamiento acústico de una ciudad? No lo es, porque aquí no se ve el efecto topográfico, no se ve el efecto de los edificios, ¿sí? Y entonces es complicado sacar conclusiones de esto. Este mapa en su informe no tiene datos de población expuesta, como ya lo dije, se hizo por muestreo de mediciones y no es representativo del comportamiento acústico. En el 2019, la CBC, que es la autoridad ambiental que lidera la elaboración de estos mapas de ruido, exige
en sus pliegos que el mapa de ruido se haga por métodos de cálculo reconocidos internacionalmente. De hecho, lo llama en los pliegos de licitación métodos acústicos computarizados, ¿sí? Y aquí se ve claramente otra historia, ¿sí? Tenemos mayores niveles de ruido en todos los ejes de carreteras, de vías de la ciudad de Cali, y en las vías terciarias que se meten por los barrios, pues tenemos menor emisión de ruido, y tenemos aquí el impacto o la influencia de la topografía en las zonas montañosas. Tenemos aquí la influencia de los edificios. O sea, esto es una imagen representativa del comportamiento acústico. Ahora ya hay que ver, este es un axioma en la elaboración de los mapas de ruido, es un teorema fundamental, y es que un mapa de ruido no debe dar sorpresas, ¿sí? Un mapa de ruido debe dar resultados esperados, y de acuerdo al índice PUAR del mapa de ruido de Cali 2019, más del 85% de las personas o de la población en Cali está expuesta a niveles superiores a los 65 decibeles. En otras palabras, eh, expuestos expuestos a niveles de ruido mayores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, a niveles de ruido nocivos. Entonces aquí surge la pregunta al lector, a la audiencia: ¿esto concuerda con la realidad? O sea, más del 80% de mi ciudad tiene niveles de ruido insoportables. Esa es una pregunta pues que no la voy a responder, pero si alguien que vive en Cali puede decir, pues parece que concuerda con la realidad, o no, definitivamente mi ciudad es demasiado silenciosa, no hay problemas de ruido, cuando salgo por las calles puedo conversar tranquilamente, no hay enfermedades, no existen enfermedades generadas por el ruido, enfermedades cardiovasculares, mi ciudad está llena de parques, mi ciudad no tiene problemas de trancones, no tiene problemas de baches en las vías, el parque automotor de mi ciudad es del más nuevo, entonces definitivamente en mi ciudad el porcentaje PUAR debería ser mucho más bajo, ¿sí? Eso lo decide finalmente la persona que vive en esta ciudad, ¿sí? Este mapa de ruido incluye el tráfico, industria y también, si no estoy mal, bueno, creo que no incluye el aeroportuario. Eh, Seguimos. Interesante este ejemplo del Valle del Cauca de Cali, ¿sí? Donde se ve el contraste y el salto de un mapa de ruido por muestra de medición y un mapa de ruido por métodos de cálculo. No sé si este mapa de ruido por cálculo se calibró con mediciones, esos detalles metodológicos no los podemos conocer con el informe. Tenemos aquí otro ejemplo de los más interesantes, y es el ejemplo de Medellín en Antioquia, y este ejemplo también va relacionado a todos la jurisdicción del área metropolitana, Bello, Itagüí, Caldas, bueno, todos los municipios del área metropolitana, y es que el área metropolitana es de las autoridades ambientales que más trayectoria tiene en la elaboración de mapas de ruido con rigor técnico, ¿sí? Eso hay que reconocerlo. Tenemos aquí en el año 2014 el mapa de ruido de Medellín hecho con métodos de cálculo. Es el mapa de ruido que puse en la portada. ¿Sí? Se ve claramente los principales ejes son los que tienen mayor emisión. Aquí tenemos la autopista que, que viene de norte a sur, que cruza de norte a sur Medellín. Tenemos los ejes secundarios y también ejes terciarios, ¿sí? Y se ve pues que cada eje, de acuerdo a su protagonismo, emite mayores o niveles de ruido. Tenemos aquí el aeropuerto, tenemos aquí zonas montañosas donde se observa que no hay ejes de carreteras y que la distancia de la altura termina convirtiéndose en unas barreras para la propagación acústica. En el 2014, este mapa lo hicimos nosotros, eh, y quiero decir que fue de los estudios pioneros que se hizo a través de métodos de cálculo en Colombia. No tenemos registro de que
antes de ese año se hubiera hecho algo similar. Eh, los resultados de población expuesta para el día que superen el estándar de ruido ambiental para zonas residenciales de 65 decibeles es que el 45% de la población en el día está expuesta a niveles mayores de 65 decibeles. Y en la noche, el 89% de la población está expuesta a niveles mayores a 50 decibeles. ¿Sí? Eso es lo que, el resultado que salió o que se obtuvo de este estudio. Y esto convirtiéndolo al equivalente en porcentaje PUAR está relacionado al 63.3%, que es un valor bastante elevado, ¿sí? Y concuerda un poco o se parece un poco. Y a medida que nos desplazamos en los mapas que estamos revisando, los invito a que contrasten con los mapas anteriores. En Cali tenemos un 85%, en Medellín 2014 tenemos un 63.3%. ¿Sí? Ahora, en el año 2018 tenemos algo muy interesante. ¿Sí? Se usa otro método de cálculo, que es el Noxus EU, estrenado, estaba recién implementado en Europa. Al final estaríamos respondiendo preguntas. Eh, Se dio un salto o un cambio en el método de cálculo y tenemos aquí el mapa por métodos de cálculo que representa bastante bien la emisión de los principales ejes, los ejes secundarios, ejes terciarios, el aeropuerto, la topografía, es decir, es representativo el comportamiento acústico. No obstante, miramos que de un 63.3% bajamos a un 9.8%. Este PUAR lo que me dice es que un 9.8% de la población en Medellín está expuesta a niveles superiores a los recomendados por la OMS o a los exigidos por la normativa nacional. ¿Sí? Y aquí el lector se hace la pregunta, ¿por qué hay un salto de 63% a un 9.8%? Claramente es porque se usó otro método de cálculo. ¿Sí? Y este es uno de las desventajas o de los retos de los métodos de cálculo, que al existir varios métodos de cálculo y al existir, y cada método de cálculo, incluso siendo el mismo, tiene diferentes detalles de información de entrada, ¿sí? Dependiendo del ente o de la autoridad ambiental que use el método de cálculo, vamos a tener diferentes resultados. ¿Sí? Ya ahora en el año 2022, 4 años después, se usó el mismo método de cálculo y no solamente se usó el mismo método de cálculo, lo hizo el mismo consultor. Entonces aquí sí se garantiza una comparabilidad. Miramos que del 9.8 en 4 años después subió al 10.7%, y eso es algo que me permite los métodos de cálculo, ver y comparar en el tiempo la evolución de un territorio respecto al ruido, ¿sí? Y ver si las estrategias urbanísticas que se han usado han dado resultados o no han dado resultados y tomar decisiones. Este es el gran uso estratégico de un mapa de ruido por métodos de cálculo, que nos permite ver y tomar decisiones estratégicas de acuerdo a los datos, a la data que se obtiene. ¿Sí? El informe de este mapa del ruido del año 2022 dice que subió el porcentaje de población afectada porque subió el parque automotor, y eso tiene pues, toda la razón. ¿Sí? Es demasiado racional ese argumento. ¿Sí? Ya lo que aquí la persona, el ciudadano debe analizar es si el porcentaje PUAR del 9.8% se relaciona o es representativo con la realidad. Y para darles una idea de este porcentaje PUAR, ciudades que han tenido, por fuera de Colombia, que han tenido porcentajes equivalentes al porcentaje PUAR de un 9.8%, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Vitoria-Gasteiz al norte de España, sí, que fue
tiene el 7.6% de porcentaje PUAR. Y esta ciudad fue reconocida en el 2012 como capital verde europea. Puesta al mismo nivel de ciudades como Viena, Austria, Vancouver, Oakland en Estados Unidos, Curitiba, Brasil, ¿sí? Eso es lo que significa un porcentaje PUAR tan bajo. ¿Sí? Ciudades verdes donde abundan los parques y extensiones grandes de tierra en medio, de tierra verde, de zona verde en medio de la ciudad, donde no hay tráfico, no hay trancones, donde el principal medio de transporte es el transporte público, ¿sí? Donde la mayoría del parque automotor está, está totalmente renovado, ¿sí? Donde no existe tráfico viejo, donde las calles, donde la composición de los pavimentos son casi perfectos y donde los habitantes, si no estoy mal, Vitoria-Gasteiz tiene menos de 300.000 habitantes, creo que mucho menos. Sí, en Medellín estamos hablando de 2 millones más o menos de población. ¿Sí? Entonces, aquí el auditorio, la persona que está revisando esto, debe hacer el análisis si este porcentaje PUAR del 9.8% o del 10% representa la realidad, ¿sí? O si el 63.3% es más representativo de la realidad, ¿ok? Y aquí va una explicación de por qué este bajón del porcentaje PUAR, y es que volvemos a la gráfica anterior de las diapositivas anteriores, ¿sí? Tenemos que el método francés del 96 es de los más ruidosos. Está claro que el mapa de ruido del 2014 se hizo con el método francés del 96, ¿sí? Y que seguramente mayoró un poco los niveles de ruido porque estuvo del lado de la seguridad, ¿sí? Seguidamente tenemos esta línea café, que es el método alemán, el método gris, que es el NORS 2000, la línea gris, perdón. La línea verde es el ROUTES 2008. Y aquí tenemos la incorporación en esta gráfica de la derecha del método Noxus. Y vemos que entre estos tres métodos, que aquí incluye el NOR 2000, otro método, el RTN 96, el Noxus es el método más silencioso de estos que hay acá. Y por ende va a estar entre los más silenciosos que hay acá. La pregunta es, ¿el método Noxus EU es un método de cálculo que minusvalora el ruido de tráfico? No, esto es sin signo de interrogación. Noxus EU es un método de cálculo que minusvalora el ruido del tráfico. La pregunta es, ¿sirve para Colombia? ¿Es representativo de Colombia? ¿Es representativo del parque automotor colombiano? Y otro dato adicional es que el método Noxus, al ser un método tan nuevo, ha pasado por unos años de experimentación y de mejoras y correcciones, donde se han dado varios reportes que en los primeros años minusvaloraba en exceso, ¿sí? O más de lo normal, y hubo varias quejas, perdón, y actualmente este método se ha modificado y ha elevado un poco los niveles de ruido. ¿Okay? Entonces, esto es un análisis importante que, que nos permite tener estas comparaciones entre los diferentes métodos. ¿Sí? Entonces, esto nos permite también decidir en Colombia, antes de hacer nuestro estudio de mapa de ruido, cuál es el método ideal a escoger. Revisemos aquí el mapa de ruido de Ibagué, Tolima, del 2022, es bastante reciente, tiene un porcentaje PUAR del 15.78%. En el informe no pude encontrar cuál fue el método, seguramente al tener un porcentaje PUAR tan bajito, se hizo con un método Noxus, ¿sí? O con un método similar de los más silenciosos. ¿Sí? Se ve claramente que los que representan los ejes principales, los ejes secundarios, los ejes terciarios, o sea, acústicamente es representativo, pero lo que hay que ver es que si es representativo de la realidad, lo que nos está diciendo este mapa de Ibagué contrastado con el de Medellín, es que Medellín, siendo una ciudad de 2 millones de habitantes, y en el área metropolitana, habiendo más de 4 millones de habitantes, hablando de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, tenemos más silencio que en una ciudad más pequeña,
que es Ibagué, ¿sí? Donde hay menos habitantes. No tengo en estos momentos presentes la cantidad de habitantes de Ibagué, pero estamos hablando que es mucho más pequeña que Medellín, ¿ok? Entonces mira que no concuerda aparentemente con la realidad, con lo esperado. Se esperaría que ciudades más grandes tuvieran mayor afección de población que las ciudades más pequeñas, ¿sí? Como es el caso de Cali, por ejemplo, que puede estar cerca de la realidad, un porcentaje PUAR del 85.74%, o de Medellín 2014, ¿sí? Con un porcentaje PUAR del 63.3%. ¿Sí? Y que ciudades con porcentajes PUAR tan bajito, por debajo de los 20, serían ciudades muy pequeñas, con un parque automotor muy pequeño, sin trancones, con transporte público predominante, eléctrico, silencioso, con calles con muy buen estado de su asfalto. Sí, aquí tenemos otro ejemplo de Palmira, Valle del Cauca 2019, y aquí tenemos un porcentaje PUAR del 26.1%. Esperaríamos que al ser una ciudad similar a Ibagué, pues debería estar cercano al 15%, pero aquí tenemos 10 puntos por encima. Se usó el método Noxus EU, pocos de ruido, el tráfico de la industria está hecho por métodos de cálculo, pero tampoco tenemos un parecido con el mapa de ruido anterior, y mucho menos con los anteriores. ¿Sí? Zarzal, Valle del Cauca, tenemos aquí un porcentaje PUAR del 17.8%, pues ya se parece un poco más al de Ibagué Tolima. ¿Sí? Me faltaría aquí incluir datos de población, porque digamos si Zarzal tiene una población muy similar a Ibagué, eh, pues entonces concordó. La verdad es que se puede comenzar a encontrar una tendencia entre ciudades de una misma población. Si se usa Noxus EU, podría encontrarse una tendencia, pero como les dije al inicio, el método Noxus EU seguramente estaría minusvalorando y no es representativo del parque automotor colombiano. Aquí tenemos un ejemplo de Facatativá 2009 y Girardot 2007, perdón, y el mapa de Facatativá 2009 es uno de los más, eh, llamémoslo, sencillos, hecho totalmente con mediciones, a tal punto que solamente tiene unas curvas isófonas. ¿Sí? Este mapa no es representativo de la realidad acústica. Tenía datos de población expuesta, esto sí concuerda un poco con la realidad, que el 70%, eh, más del 70% están expuestos a más de 55 decibeles. ¿Sí? Y aquí tenemos otro mapa de ruido de Girardot 2010-2007 que nos muestra también estas curvas isófonas pintadas, y la verdad que no es representativo acústicamente. Cualquier persona que vive en Colombia podría identificar su ciudad como una ciudad ruidosa, y esperaríamos que los niveles de ruido y los porcentajes PUAR estuvieran por encima, no sé, por lo menos del 50%. ¿Sí? Por eso es importante buscar un método que represente la realidad. Y para concluir, tenemos las siguientes conclusiones de este análisis. La verdad, pues, eh, ante la ausencia de estudios y de análisis frente al panorama de la evaluación del ruido urbano, del uso de mapas de ruido, de la metodología de los mapas de ruido, este análisis es un inicio, y, y animaríamos o nos gustaría que la autoridad encargada del IDEAM o el Ministerio de Ambiente hiciera un estudio más profundo y más detallado de los últimos mapas de ruido. Pues puede ser desde el 2006 que nace la resolución 0627. ¿Sí? Ahora que estamos a las puertas de una nueva ley de ruido, ¿sí? Es importante tener en cuenta esta experiencia que ha habido hasta el momento de mapas de ruido, ¿sí? Y tener en cuenta estas conclusiones. Al no existir un método nacional recomendado o oficial para la elaboración de mapas de ruido, cada entidad decide la metodología a aplicar, obteniendo resultados arbitrarios. Es una palabra fuerte, pero la verdad es que en este pequeño análisis que hicimos se ve que muchas veces hay resultados arbitrarios y no comparables entre diferentes periodos para una misma zona y entre diferentes ciudades dentro del territorio colombiano. Aquí quiero poner un ejemplo que me viene aquí a la memoria, y es que
En esto, hace poco se licitó el mapa de ruido de Cartagena. Cartagena tiene 3 zonas, se divide en 3 zonas. ¿Sí? Y en el 2023 salió a licitación 2 zonas. Y ahora en el 2024 salió a licitación la tercera zona, que es la zona industrial. El, la problemática que tenemos hoy en día es que en estos momentos, o estarían por publicar las primeras 2 zonas de Cartagena, vamos a tener unos resultados y unos porcentajes de población expuesta, y cuando salgan los resultados de la tercera zona, vamos a tener unos resultados lo más probable muy diferentes, ¿sí? Lo cual pues es incoherente que en una misma ciudad tengamos, estoy aquí especulando, por ejemplo, que en la primera licitación del mapa de ruido Cartagena nos salga que tiene un porcentaje PUAR de un 20%, y en la otra, y en la tercera zona nos salga un porcentaje PUAR del 50%, o del 40%, o del 8%. ¿Sí? Eh, Esto es una debilidad que tenemos hoy en día ante la ausencia de legislación. Aunque no hay un método de cálculo de referencia nacional, los entes creadores de mapas de ruido deben realizar estudios técnicos para elegir el método que se ajuste de mejor manera a la realidad, dándole preferencia a los métodos de cálculo que mayoran o incrementan los niveles de ruido para estar del lado de seguridad, del lado de la seguridad. Se debe crear un método de cálculo oficial colombiano para que en adelante los mapas estratégicos de ruido sean elaborados con la misma metodología y puedan ser comparables. Esta es una conclusión importante, hay que decirla, ¿sí? Respecto a la resolución 0627, y es que seguir al pie de la letra los procedimientos metodológicos de la resolución 0627 del 2006 para la elaboración de mapas de ruido obtiene mapas de ruido no representativos de la realidad acústica, y finalmente hay una escasa accesibilidad o poca accesibilidad a la información de mapas de ruido realizados. Debería haber un portal único en el cual se pueda acceder y buscar toda la información relacionada a los mapas de ruido. Por un ejemplo, no ha sido fácil acceder a la información de los estudios del mapa de ruido de Bogotá, ¿sí? Que aunque tiene públicos sus mapas, no tiene pública los porcentajes PUAR, no tiene públicos la metodología que se usó, ¿sí? Y esta es información de acceso público, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la presentación. Que quiero agradecerles por su tiempo. Aquí hay bastante tela para cortar. Como les decía, es un análisis no profundo. Es apenas una pequeña introducción al análisis que debería hacer los entes respectivos. ¿Sí? Eh, entonces, gracias por su tiempo. Gracias por... Veo que aquí estamos participando en el chat. Eh, Estamos abiertos a responder preguntas. No sé si tienen alguna duda puntual que pueda responder. Estoy viendo aquí algunos comentarios que ya he mencionado a lo largo de la presentación. Si gustan pueden dejar sus comentarios en el chat, o dejarlos en... Este video se va a compartir, los pueden dejar en el video y más adelante sacamos otro en vivo para responder a las preguntas. Gracias por su tiempo y su participación. Este es el inicio de una serie de charlas que sacaremos, entonces los invito a seguirnos, a estar en contacto, y muchas gracias.